Tal vez hay Listo, algo más. no. Y muchas gracias, Nicole, por tus aclaraciones y recomendaciones. Bueno, como les dijimos, les damos la bienvenida al cuarto día de capacitación del curso Introducción a MATLAB para Ingenieros. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a dar paso a la capacitación. Adelante, Isaac. Listo. Muy buenas noches con todos, con todas. Solo denme un minutito nada más para comenzar la clase. Listo, empezamos. Pues ya, a ver, ¿me pueden permitir compartir pantalla, por favor? Por favor. Ya, Isaac, mil disculpas. Ok, no pasa nada. ¿Ya ahí le puedes ver, por favor? Sí, ya está, muchas gracias. Empezamos. Permítanme cerrar nada más esto y ahora sí. Vamos a empezar con, con el tema 7, debido a que ayer ya terminamos todo lo que son operaciones. Y bueno, ya acabamos de verdad la mayoría de la parte introductoria, creo yo, de MATLAB. De aquí para adelante ya son cosas medianamente bueno, medianamente intermedias, aunque es un poco rara esa forma de decirlo, pero bueno, vamos a empezar ahorita ya como tal con las funciones. Y antes de comenzar a crear tal vez funciones, alguien que ya sepa que es una función anónima, bueno, en Python son las funciones lambda, pero bueno, solo es otro nombre. O las funciones como tal, funciones locales, funciones globales y todo eso, primero hay que entender muy bien qué es una función, si no, como que no vamos bien. Entonces, muy bien, ¿qué es una función? Pues nosotros, me gusta siempre comenzar con un ejemplo de que en la matemática nosotros tenemos este tipo de funciones, por ejemplo, y lo voy a escribir aquí rapidito. F de x es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Un pequeño ejemplo que aquí quiero poner, nada más. Listo. Entonces, esto es una función, ¿no es cierto? En la matemática tradicional, ¿no es cierto? Es una función que nosotros le damos valores de x y nos devuelve algo. ¿Y cómo se llama la función? Se llama f. Entonces vemos ciertas características en esta función. Perdón un ratito. Me interrumpan. Ya. Entonces, vemos aquí, vemos tres características dentro de una función en matemática. Tenemos que nos pide algo para que funcione, en este caso tenemos que darle valores de x para que nos devuelva algo, en este caso nos va a devolver algo, y tiene un nombre. Pues se puede llamar f, se puede llamar g, se puede llamar h, y bueno, entonces, si no, por ejemplo, yo le doy el valor de f de 3, por ejemplo, ¿qué me va a devolver la función? Va a evaluar en 3 y va a decir, ok, 3 por 3, o 3 al cuadrado, 9. Si le doy en cambio, por ejemplo, f de menos 3, también me va a devolver 9. Si le doy f de, yo qué sé, 5, igual a 25. Entonces, estamos claros que una función que es, a breve rasgos, como alguna vez lo escuché por ahí, es una máquina que hace algo, ¿ya? Que nos pide algo y nos devuelve algo y tiene un nombre. Entonces, con esta pequeña premisa, podemos decir que una función eh, tiene una entrada o varias entradas o ninguna entrada, ya vamos a ver dentro de MATLAB que casi todo es posible, y tiene una o varias salidas o ninguna salida. Y tiene un nombre. Algo que aquí no sé por qué no está añadido es que tiene también un nombre. Entonces también tiene un nombre. Y a esto es a lo que le llamamos llamar funciones, valga la redundancia. Cuando nosotros ponemos un nombre, abrimos y cerramos paréntesis, es muy parecido a la matemática tradicional. Nosotros le damos algo a esas funciones, solo que ya no trabajamos dentro de MATLAB con funciones matemáticas, sino trabajamos ya con funciones muy, muy generales, que ya pueden hacer un montón de cosas. Incluso nosotros podemos crear nuestras propias funciones personalizadas. Entonces, eso es lo importante aquí, entender eso. Una función tiene un nombre, tiene una entrada y tiene una salida. A las entradas, en inglés, que viene del input, pero generalmente también se les conoce como argumentos.
Entonces, una entrada o argumento, una salida o un output, por ejemplo. Bueno, eso de salidas, creo que es en cualquier lado, la verdad. No he escuchado otra forma de llamar a las salidas, que es lo que me devuelve una función. Y el nombre, como ya lo mencionamos. Entonces, analicemos primero este pequeño ejemplo de aquí. Como les dije, una función puede tener múltiples entradas, puede tener más de una entrada. Igual que en el cálculo vectorial, por ejemplo, se me ocurre que ahí es donde más se ven estos ejemplos. Podríamos tener funciones tan complejas como funciones de 2, 3 variables, por ejemplo. F de XY va a ser igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. No sé si alguien recuerde qué tipo de superficie en el espacio es esta. No sé si alguien lo recuerda, pero bueno. La cosa es que esta, por ejemplo, es una función de 2 variables que me va a devolver una salida, me da un número real. Pero también podría tener funciones de 2 variables que me devuelvan múltiples salidas. Por ejemplo, vamos a poner esto, como la primera parte del vector va a ser eso y la segunda parte me va a devolver 5, por ejemplo. Entonces, me pide 2 entradas la función y me devuelve 2 salidas. La primera utilizando los parámetros y la segunda pues es una constante, pero sigue siendo una salida. Aquí pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo dentro de la programación. Tenemos varias funciones, como por ejemplo la función Randy que hablamos el día de ayer, que tiene ¿cuántas entradas puede tener? Pues chuta, puede tener un montón, la verdad. En este caso podemos ver que tiene hasta 3 entradas. La primera entrada, ahora sí que podemos hablar con propiedad, la primera entrada o argumento son los límites, como lo mencionamos ayer. Si nosotros simplemente le ponemos un valor y ya un escalar, entonces estamos diciéndole que el límite superior es ese valor. Y el límite inferior lo asume como 1. Pero si le ponemos un vector de 2 elementos, como estaba hace un ratito, entonces quiere decir que el límite inferior es el de acá, el de la izquierda, el límite superior es el de la derecha. Y listo. Eso es como primera parte. Después, las entradas se separan con comas. Bueno, dentro de cualquier lenguaje, creo que es así igual. Es así, no sé todos los lenguajes, pero dentro de los que yo por lo menos conozco es así. Las entradas las separamos con comas. Entonces, primera entrada es esta, primer argumento. Segundo argumento me pide el número de filas. Tercer argumento, el número de columnas, como podemos ver. Y esto funciona tranquilamente. La función rand. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, es lo mismo prácticamente. Simplemente es irle variando los valores, pero es lo mismo. Y eso le asignamos, pues, o le damos un nombre y tenemos una variable, como ya lo mencionamos en los primeros días. Sin embargo, como vimos, una función tiene, digamos, algunos valores por defecto. O funciona con 1, con 2 o con 3 entradas. Algunas funciones tienen entradas obligatorias, es decir, que sí o sí necesitan algo para trabajar. Por ejemplo, si yo no le indico a la función randy nada, me va a decir, oye, pero ¿qué quieres que haga? Entonces yo le voy a poner solo un 10. Ahí ya me va a entender, porque ¿qué va a entender esto? Va a entender la función randy que quiero un número del 1 al 10. Y que ustedes dirán, pero no le estoy indicando ni las filas ni las columnas. Pues bueno, al hacer eso simplemente me va a crear un escalar aleatorio entre el 1 y el 10. Entonces, como podemos ver, la función randy tiene una entrada obligatoria y tiene 2 entradas opcionales. Ah, no, tiene más, incluso según veo. Ajá, podemos indicar también el tipo de clase, podemos indicar un montón de entradas. Las funciones de MATLAB son muy, muy complejas. Permítanme un ratito nada más, que algo que olvidé hacer. Ya. Ahora sí. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, esas son las entradas dentro de MATLAB, básicamente. Una función puede tener muchas utilidades, muchas características, muchos parámetros, y la verdad, para eso está la documentación, que si no estoy mal, hoy la vamos a alcanzar. Hoy vamos a ver lo que es la documentación y consultar ayuda dentro de MATLAB. Pero bueno, es eso. Entonces, veamos otra función, ya para variar un poco, la función max, por ejemplo, como alguien lo podrá notar, la función max, ¿qué es lo que hace? Pues me devuelve el número máximo. En este caso, permítanme ponerle del vector B2. Del vector 2 me va a dar el número máximo, según veo es el número 3. Aquí podemos ver, en este caso son 2, pero es el mismo número 3. Cuando yo le paso a la función max, le paso un vector. Ah, y ojo, a esto de a una función poderle pasar un escalar, poderle pasar un vector, poderle pasar una matriz, se le llama vectorizar código. Y vectorizar código es justamente esto, porque generalmente nosotros a veces trabajamos con bucles.
ya que nos dicen hacer esto, ya van a ver cuando uno comienza a hacer ejercicios, trabajos y todo esto, lo primero que se le viene a la cabeza siempre, esos son los bucles, que todavía no llegamos a eso, pero van a ver que siempre pasa eso, siempre, siempre. Entonces, la idea de vectorizar el código es dejar de utilizar bucles. Y la mayoría, por no decir todas las funciones de MATLAB, están vectorizadas. Quiere decir que funcionan tanto para números escalares, como para vectores y como para matrices. Esa es la ventaja también de MATLAB. Y bueno, y de muchos lenguajes, la verdad, no es MATLAB la excepción. Pero sí es un detalle a considerar. Ahora bien, vamos a comparar estos dos vectores de aquí. El vector B1 y el vector B2, vamos a extraer el número máximo. Fijémonos que en la línea 4 yo extraje el número máximo del vector B2. Pero ahora a la función max le estoy pasando dos argumentos, el vector B1 y el vector B2. Al hacer esto, ya no se va a comportar de la misma manera la función max. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a comparar los elementos respectivamente. Entonces, al hacer esto, veamos que me va a devolver el elemento máximo de la comparación. Por ejemplo, ¿cuál es el más grande entre 0 y menos 2? Pues evidentemente 0. ¿Cuál es más grande entre menos 1 y 2? Pues es 2. Entre 2 y 2, pues hay un empate, entonces solo es 2. Entre menos 2 y 4, y así con todos. Eso, por ejemplo. Podemos añadir más entradas. Y podemos añadir todavía más entradas, siendo todavía más detallistas, dependiendo, eso sí ya depende muchísimo de lo que nosotros queramos hacer, qué estemos haciendo, con qué tipo de información estemos trabajando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos, en este caso voy a utilizar la función min. La función min es lo contrario de la función max. Si la función max me devuelve el máximo, la función min me devuelve el mínimo. Nada más. Entonces le voy a pasar el vector B1, le voy a pasar el vector B2, y al hacer eso va a hacer lo mismo, va a comparar. Pero va a comparar en este caso y me va a devolver el mínimo, ya no el máximo. Sin embargo, veamos que le estoy añadiendo un par de características más que yo quiero que haga. En este caso, ¿qué le estoy indicando a la función? Que también me omita los números faltantes con esta característica de aquí. Porque la función min me permite eso. Me permite justamente ingresar dos tipos de banderitas, que así a veces se le llama. Este tipo de características o simplemente banderitas. ¿Qué es? O bien quiero que omita los números faltantes, o bien los incluya. Pero si los incluye ya sería, hablando un poco del análisis de datos y todo eso, ya sería un poco, no es nada óptimo, porque si yo incluyo los números faltantes me va a generar muchos conflictos con el código. Lo mejor es o bien omitirlos, aunque es una opción muy, muy brusca, la verdad, porque lo mejor es cuando tengo valores faltantes, lo mejor es hacer algún tipo de regresión o interpolación para rellenar de cierta forma y dependiendo también qué tipo de datos representen. Pero bueno, eso ya me estoy yendo por las ramas, pero en eso podemos hacer aquí. Podemos omitir los números faltantes o podemos incluir los números faltantes. En este caso yo voy a omitir. Y puedo también poner un método de comparación. Aquí podemos ver esto. Entonces yo quiero un método de comparación absoluto. ¿Qué quiere decir un método de comparación absoluto? Que va a comparar los valores, pero con su valor absoluto. Entonces veamos lo que obtengo. Al hacer eso, veamos que compara entre el valor absoluto de los dos elementos. Por ejemplo, valor absoluto de 0, 0. Valor absoluto de 3, 3. ¿Cuál es más pequeño? El 0. Entonces, me devuelve 0. Vamos acá. Entre el 5 y el menos 3, bueno, en este caso es coincidencia que el valor absoluto de menos 3 de igual manera es menor que el valor absoluto de 5, entonces me devuelve menos 3. Pero acá podemos ver ya. Fijémonos que el vector B1 tiene menos 2 y tiene 0 el vector B2, en cambio. Si yo no le hubiera puesto esta línea de código y lo hubiera dejado como estábamos acá en la línea 5, pero con la función mínimo, me hubiera devuelto el menos 2, porque el menos 2 es más pequeño que el 0. Pero yo estoy poniendo un método de comparación. Y este método de comparación dice que va a ser en valor absoluto. Entonces con eso me dice el valor absoluto de menos 2, 2. El valor absoluto de 0, 0. ¿Cuál es más pequeño? Pues el valor absoluto de 0. Y aquí está. Y así como sigue. Entonces, eso podemos ya ir consultando directamente la documentación porque las funciones, créanme, son muy, muy, muy vastas, son muy grandes. Entonces, pueden hacer tantas cosas que a veces a uno se le puede olvidar o ni siquiera se acuerda. Entonces, por eso es importante conocer la documentación que la vamos a ver en unos minutos. Pero bueno, esto básicamente es las entradas dentro de MATLAB.
es básicamente indicar qué parámetros, qué es lo que va a interactuar, cuáles son las características, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto podemos hacer. Ahora hablemos en cambio de las salidas. De las salidas es un poquito diferente, porque así como puedo tener múltiples entradas, puedo tener también múltiples salidas. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un pequeño ejemplo con esta matriz A. Voy a sacar los eigen valores o valores propios, no sé cómo le conozcan, pero voy a sacar tanto los valores, los vectores, como los valores de K. Esto ya son un poco del álgebra lineal, entonces tal vez alguien no me entienda mucho, pero lo interesante de esto es que, es analizar y evaluar las múltiples salidas de la función EIG. Porque miren, a la función EIG yo le estoy pasando una única entrada. Aquí está, le estoy pasando la matriz A como única entrada. Pero veamos que yo en forma de vector le estoy pidiendo, ¿qué? Le estoy pidiendo los valores, bueno, los vectores propios y los valores de K. Ahí están. Entonces, así es como yo pido múltiples salidas a una función siempre y cuando las tenga, porque hay funciones que solo tienen una salida. Y hay funciones que tienen muchas salidas. Entonces, esto toca consultar. Y ya vamos a ver cómo se consulta. Cuántas salidas o cuántas entradas puede tener una función. Pero aquí podemos ver esa utilidad, por ejemplo. Entonces, para recibir múltiples salidas, es como si tuviera un vector y a cada salida correspondiente yo le voy a asignar una variable. Es como si estuviera creando múltiples variables, más o menos. Es algo curioso porque dentro de Python esto lo podemos hacer de una manera un poquito diferente, la verdad. Es algo que me gusta comparar. Como les dije, voy a intentar comparar lo más que pueda algunas cositas. Por ejemplo, dentro de Python, eso lo voy a poner simplemente como un comentario para que se vea ahí, yo puedo crear incluso múltiples variables al mismo tiempo. Dentro de Python, dentro de MATLAB no se puede hacer eso. Y esto me sirve incluso para la comparación ahorita. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a crear un num de número, y voy a crear, una edad, y voy a crear un nombre. Al hacer eso, yo aquí pongo la edad, es decir, puedo poner, por ejemplo, 23, y pongo un nombre, por ejemplo, bueno, aquí sería en realidad int 23, y aquí pongo un nombre. ¿Qué nombre puedo poner? Por ejemplo, yo que sé el mío. str Isaac. Ya. Y ahí estoy creando, por ejemplo, se está diciendo que el número 23 va a ser asignado a edad y esta cadena va a ser asignada a nombre. Y listo. Al hacer eso, yo estoy creando justamente múltiples variables. Es algo muy parecido acá, pero con las salidas. Aquí la función EIG me va a devolver, la primera salida se va a asignar a esta variable de aquí, y la segunda salida se va a asignar a esta variable de acá. Es algo muy similar, por eso quise introducir este concepto rapidito. Ahora bien, vamos a... ¿qué pasa cuando no se solicita más de una salida? Es decir, ¿cómo hemos trabajado toda la vida hasta ahora? Por ejemplo, de la función EIG, ¿qué pasa si es que yo no solicito dos? Solo quiero una. Entonces yo le indico esa una salida. Aquí está, por ejemplo. En este caso, la función EIG me devuelve los valores de K como única salida si es que yo solo le pido una. Pero si es que le pido más, como ya vimos, depende. ¿Cómo consulto yo cuántas entradas o cuántas salidas puede tener una función? Con las funciones narcIn y narcout, que básicamente sería algo así como el número de argumentos de entrada y el número de argumentos de salida. Algo así sería. Entonces vamos a ver esto, que la función EIG de los valores propios, para obtener valores propios y vectores propios, ¿tiene cuántas entradas? Tiene 4 entradas. narcIn me está indicando eso. Tiene hasta 4 entradas. Hasta 4 cosas yo puedo poner para que funcione. Y mientras las salidas, ¿cuántas puede tener? Hasta 3. Eso quiere decir que yo puedo poner aquí hasta un tercer valor. Puedo poner hasta un tercer valor aquí. Por ejemplo, un valor A. Eso puedo poner, por ejemplo, pero no valdría ver qué es eso, porque yo personalmente muy rara vez utilizo esta función. No me dedico mucho, que digamos, al álgebra lineal dentro de MATLAB, pero entonces habría que consultar qué hace el siguiente parámetro. Estos dos parámetros son los que yo más conozco, la verdad. Pero bueno, entonces eso es como podemos conocer nosotros las entradas y las salidas de una función.
Sin embargo, en ocasiones suele pasar algo un poco raro. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo pongo nargin de una función que se llama fplot? Que ya vamos a ver de qué trata cuando estemos viendo graficación. La función nargin me devuelve -1. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la función fplot tiene tantas entradas que no es posible cuantificarlas. Y es verdad, cuando estemos viendo gráficos, vamos a ver que yo le puedo dar una entrada, le puedo dar 2, le puedo dar 3, le puedo dar 4, le puedo dar 5, le puedo dar cuantas entradas yo quiera. Y esas entradas básicamente van a ser en su mayoría las modificaciones del gráfico. Si es que yo quiero cuadrículas, si es que yo quiero textos, anotaciones, título, subtítulo, etc. Entonces, por eso es que me sale este -1, tanto para las entradas como para las salidas. Es algo bastante curioso, la verdad, que MATLAB lo implementó de esta forma, para indicarnos que puede tener múltiples salidas. No se sabe cuántas. Digo, múltiples entradas, no se sabe cuántas. Eso es lo que pasa. Algo que no está añadido aquí, pero me parece extremadamente importante mencionarlo, es cómo omitir entradas o cómo omitir salidas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros quizá no queramos indicar explícitamente una entrada o quizá no queramos una salida. Ya voy a explicarme mejor con esto, mejor con un ejemplo. Y esto lo voy a hacer aquí con la función max de igual manera. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Dónde está? No, aquí voy a modificar esto. Permítanme borrar esto de aquí un ratito que no quiero que me estorbe para el ejemplo. Ya, voy a crear una matriz de 5 por 5. Ahí está. Pero le voy a hacer los límites más grandes, entre -100 y 100, para que valga la pena. Ahí sí. Ya, de la matriz, le voy a llamar matriz A. Le voy a llamar la matriz A1. De la matriz A1, a mí me gustaría saber el número máximo por filas, no por columnas. Porque si yo le pongo max de A1, ¿qué es lo que me va a pasar? Me va a devolver el número máximo por columnas. Recordemos el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien que lo mencionamos, que si es que yo ingreso una matriz en las funciones, estas funciones van a trabajar por columnas. ¿Por qué? Porque la dimensión predominante dentro de MATLAB o la dimensión principal dentro de MATLAB son las columnas, por si acaso. O equivale a 1, por si acaso. Las columnas es igual a 1 como dimensión. Entonces, si es que yo quisiera, por ejemplo, hacerlo por filas y yo le quisiera indicar aquí, por ejemplo, que me haga por la segunda dimensión, es decir, por filas, porque la segunda dimensión, las filas, equivale a 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a devolver esto. ¿Qué es esto? Es decir, no tiene nada que ver. Yo quiero el número máximo por fila. Y aquí yo veo el número máximo que es 86, pero acá me devuelve una matriz. ¿Qué es eso? Pues fácil. Que la función max, si es que yo le indico una matriz o un vector y a continuación le indico un escalar, va a comparar con ese escalar. Entonces me va a devolver el número máximo en función de ese escalar. Por ejemplo, entre -53 y 2, ¿cuál es el más grande? El 2. Y me devuelve el 2. Entre el -67 y el 2, ¿cuál es más grande? El 2. Me devuelve el 2. Entre el 9 y el 2, ¿cuál es el más grande? El 9. Me devuelve el 9. Pero yo no quiero eso. Yo quiero el análisis por filas. Entonces, tengo que omitir esta entrada. Tengo que saltarme esta entrada e irme a la tercera, porque ahorita estoy en la segunda. ¿Cómo omito? Pues indicando la matriz vacía. Indicando la matriz vacía, MATLAB sabe que yo me quiero saltar ese parámetro, que no me interesa. Si es que tiene algún valor por defecto, que lo ponga, pero a mí no me interesa. Y ahora sí yo puedo indicar la dimensión. Voy a indicar que me haga primero por la primera dimensión para que vean que esto es el equivalente a poner esto de aquí que pusimos hace ratito. Pero bueno, lo voy a poner arriba. Ya. Entonces, esto de aquí, esta línea de código de aquí, es el equivalente a esto. Estamos siendo redundantes. ¿Por qué? Porque MATLAB sí o sí va a trabajar por columnas. Entonces, yo no debo indicarle que trabaje por columnas. Pero esto sí me sirve para indicarle que trabaje por filas. Yo indicándole la segunda dimensión. Ahí estaría. Y ahí es como yo puedo obtener el número máximo por filas. Aquí podemos ver que de la primera fila es el 93, de la siguiente fila es el 77, y así. Así podemos ver. Y entonces yo puedo omitir siempre que yo quiera omitir una entrada que no me interese darle un valor, le indico con una matriz vacía. ¿Ok? Eso que quede claro. Y puedo omitir tantas entradas como yo quiera. Ojo que puedo omitir las entradas opcionales, no las entradas obligatorias.
Si es que a la función max yo le indicara una de las entradas aquí, no me va a devolver nada, evidentemente, no tiene que comparar. Entonces, yo lo que debo omitir son justamente las entradas opcionales, porque las entradas opcionales generalmente ya tienen un valor por defecto. Es por eso que yo las puedo omitir, para que se agarre ese valor por defecto y trabaje con ese. Entonces ahí yo no tengo nada más que decir. Es por eso, nada más. Ahora bien, vamos a explicar acerca ¿cómo se llama? De omitir salidas. Eso también es muy importante. Omitir salidas. Y voy a hacerlo con la función max mismo. Miren, aquí le voy a poner un nombre a esto de aquí, que le voy a poner nmax. Le voy a llamar así al número máximo, ¿ya? Nmax. Entonces yo sé que nmax es este 91, 86, tal, lo que sea. Ahora bien, voy a dejarle aquí para que no me siga generando números aleatorios. Ahora bien, consultemos nargout. Quiero ver cuántas salidas tiene la función max. No era argout, era argout. Ya está. Tiene dos salidas. Y bien, la primera salida es justamente que me devuelve el número máximo. La segunda salida que yo puedo pedir es solicitarle tanto el número máximo como el índice. ¿Dónde aparece ese número máximo? Al hacer eso podemos ver justamente aquí. Por ejemplo, el 91 aparece ¿en dónde? En la quinta posición. Ojo que estamos trabajando por filas. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto. Está en la quinta posición. Vamos con el 84, me dice que está en la quinta, efectivamente. Vamos con el 67, me dice que está en la primera posición, efectivamente, porque el resto no cumplen. Y así. Entonces, la función max me devuelve tanto el número como la posición, si es por fila o por columna, evidentemente. Pero, ¿qué pasaría si es que yo no quisiera el número máximo? Es decir, a mí no me interesa. Esta variable de número máximo yo no la voy a utilizar. A mí solo me interesa conocer dónde están. No me interesa saber cuáles son. Eso es lo que quiero decir. Entonces, sería un desperdicio, insisto, pongámonos así súper ambiciosos a trabajar con unas bases de datos brutales, con un montón de datos. Entonces, yo no puedo darme el lujo de crear variables porque sí, que estén ahí ocupándome un espacio de la memoria y capaz de vuelven más lenta mi compu, o se demora más mi proceso, o lo que sea. Entonces, yo debo evitarlas. Y si es que no me interesa, le pongo este operador de aquí. Básicamente es la negación, ¿no es cierto? Dentro de lo que estábamos viendo de los operadores relacionales, o bueno, de los operadores lógicos también, no me acuerdo bien cuál era. Pero la cosa es que si ponemos este de aquí, estamos indicando a MATLAB que se salte esa salida, que no me interesa esa salida. Entonces, que solo me devuelva, ¿qué? Los índices. Y voilà, solo me devuelve los índices. No se ha creado en ningún lado la matriz. Y vamos a comprobarlo, verán. Vamos a comprobarlo aquí. Voy a primero borrar las variables aquí, como pueden ver, y después solo voy a dar los índices, van a ver. Y vamos a ver justamente con la función just para que se pueda ver mejor. Listo. Fijémonos que solo existe la matriz A1 y solo existe los índices. No existe el número. ¿Por qué? Porque lo estoy evitando. Entonces, eso pienso que es bastante destacable, la verdad. Bastante destacable. Perdón. Uy, creo que alguien prendió el micro. ¿O escuché mal? Pero bueno. Entonces, eso es lo importante ahí. Entender eso. Que también podemos omitir tanto entradas como salidas. Y eso es muy importante, incluso cuando vamos a crear funciones, en especial cuando estamos creando sistemas de ecuaciones diferenciales, que es con lo que a veces me pongo a jugar un poco, suele ser bastante útil omitir algunas entradas, porque si no, a mí en lo personal no me gusta que me salga ninguna alerta, porque MATLAB suele alertar cuando una variable no está siendo utilizada. Entonces, a mí no me gusta que me salga eso y yo digo, ¿sabes qué? De una vez la omito. Ya. La omito la salida o la omito la entrada y punto. Listo, así me evito cualquier lío. Y listo, eso sería todo con respecto a las funciones. Eso con respecto a las funciones. Ahorita vamos a hablar rapidito en estos últimos 7 minutos de la primera parte sobre la ayuda. Y al volver vamos a hablar sobre crear funciones, tanto funciones locales como funciones anónimas. Las funciones globales, por si acaso, les voy a indicar cómo crear, que es bastante fácil, la verdad. Es una palabrita ya, pero no les recomiendo. De por sí me voy adelantando, no les recomiendo en lo más mínimo. Nunca utilicen funciones globales. Pero ya vamos a hablar de eso más al ratito. Ahorita solo les quería dejar igual esa idea.
Hablemos ahora acerca de obtener ayuda dentro de MATLAB. En esto no nos demoramos mucho. Bueno, dentro de MATLAB nosotros tengamos algo en mente. Y esto me darán la razón las personas que tal vez ya tengan un conocimiento de programación en cualquier otro lenguaje. Es prácticamente imposible saberse todo acerca de un lenguaje. Es prácticamente imposible. Incluso llegaría más, y es prácticamente casi imposible saberse una función al revés y al derecho, porque siempre va a haber algo nuevo que aprender con una función. Porque a veces incluso ni en la documentación está todo lo que puede hacer una función. Uno cuando comienza a jugar con estas cosas. Entonces, lo llamo una Biblia entera, porque es toda la documentación de MATLAB que la tiene bien compiladita, bien organizadita, es ridículamente grande y bien explicada. Pero dentro de programación, dentro del código, nosotros podemos solicitar ayuda con algunas funciones, como por ejemplo la función help. La función help me permite justamente pedir ayuda, ¿no? Por eso es help. Help, yo le indico entre comillas o entre comillas dobles, como le quieran llamar, le indico la función de la que quiero consultar y MATLAB me va a devolver justamente la información dentro del código, como pueden ver. No me he salido a ningún lado, estoy dentro del código. Y aquí me dice que la función min, ok, me da el promedio o el valor medio. Entonces aquí me dice cómo funciona, qué es lo que hace, cuáles son las formas de trabajar, qué tipo de clases o tipos de variables acepta, cuáles son los tipos de banderas que puedo utilizar, un ejemplo, y me da también algunas funciones semejantes o parecidas o relacionadas. Y me dicen que incluso si es que quiero consultar más, me vaya a la documentación. Entonces veamos eso. Pero una desventaja de la función help es que si la función no existe, si la función dentro de MATLAB no existe, por ejemplo, yo le hubiera puesto la función men, por ejemplo, quitando la n. Entonces vamos a ver que esa función no existe. Porque miren, dice men not found, no se ha encontrado nada. Y me dice que mejor para eso me vaya a la documentación y busque bien. Entonces, una limitación de esto es que la función que nosotros estamos buscando sí o sí debe existir. Por ejemplo, la función min, como ya le vimos, o la función std, que es para la desviación estándar, o la función max, que es para el máximo, o la función min, que es para el mínimo. Pero si yo le pongo escuela de ingenieros, por ejemplo, ingenieros, me va a decir, ¿pero qué es eso? Entonces, creo que se entiende el punto, la verdad. Eso es lo importante de esta función help. Cuando no encuentre algo es por eso, porque la función no existe dentro de MATLAB. Sin embargo, algo importante es que la función doc sí me permite hacer una búsqueda más completa que la función help. Y la función doc me va a permitir abrir la documentación directamente. Para esto me permite minimizar esto para poder indicarles. Entonces la función doc min, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir la documentación y va a buscar la función min. Vamos a ver eso. Ojo que yo solo le voy a dar clic en compilar. No voy a abrir nada. Esto solito lo va a hacer. Le doy clic en compilar y podemos ver que se me abrió una ventana, la documentación, y directamente se me abrió la función. Y aquí está, ya. Y aquí está absolutamente toda la información de la función min, absolutamente todo. Cómo se utiliza, la sintaxis, qué nomás puede hacer, qué nomás no puede hacer, la descripción de cada sintaxis, está algunos ejemplos que podemos abrir como LiveScript, y es por eso que sí te recomiendo tanto que se aprendan a utilizar los LiveScript más que los script, porque MATLAB ya trabaja con LiveScript, ya es muy raro utilizar los scripts, a menos que sean funciones, ahí sí es otro tema. Pero bueno, cosa aparte. La cosa es que hay ejemplos, hasta acá abajo saben estar también las entradas, input arguments, a eso me refería, los argumentos de entrada, aquí me dice qué es, cómo tengo que manejar, cómo es que se maneja, lo que les decía de las dimensiones, aquí lo estoy explicando, si es que estoy trabajando con arreglos multidimensionales, lo mismo. Igual me da las salidas, los argumentos de salida, o básicamente las salidas, que es lo que me devuelve. Entonces aquí pueden encontrar absolutamente todo. Las versiones, desde qué versión, en qué versión fue introducida esta función, y algunas funciones semejantes, y los temas en donde está esa función. Entonces, es una maravilla, la verdad, la documentación, no les voy a mentir. Yo siempre utilizo para consultar la función doc antes que la función help, porque me gusta más estar en la documentación y ver toda la información al completo. Aquí lo pueden ver. Es la misma documentación de la web, por si acaso, solo que en este caso MATLAB me abre la versión de escritorio, no me abre la versión web, por si acaso. Eso sí, una diferencia. Y como les dije, esto me permite, por ejemplo, si es que yo buscara esta función de aquí, Optimization Function, acá en Help,
me va a decir, ¿qué es eso? No encuentro. Pero si es que yo busco ese tema, lo busco con la función doc, a pesar de que no lo encuentre, va a ser una búsqueda, como pueden ver. No encontró, porque si hubiera encontrado me hubiera abierto algo directamente como esto, es decir, la función y explicando qué es esto. Pero como no encontró, me hace una búsqueda directamente. Y en esa búsqueda, ok, aquí yo tengo que nomás puede ser alguna cosa relacionada y todo eso. Entonces aquí yo puedo básicamente ir indagando a ver qué nomás puedo encontrar relacionado a las palabras que yo indiqué para la búsqueda. Eso es una ventaja bastante grande. Pero bien, si es que nosotros tal vez no quisiéramos utilizar estas funciones y directamente queremos utilizar la documentación directamente, pues no sé si se fijan acá arribita, en la esquina superior derecha, tenemos una barrita de búsqueda, como en cualquier programa, básicamente, casi cualquier programa tiene su ayuda. Entonces, aquí está la ayuda de Marta, la barrita de búsqueda. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos escribir una función, por ejemplo, función min. Y vemos que me da las funciones o me da incluso los bloques de Simulink, en este caso porque le tengo instalado es que me da de esta forma, porque si no me daría sugerencias. En este caso, por ejemplo, yo me estaba refiriendo a la función minca, por ejemplo. Le doy clic en esa porque es una sugerencia y listo. Aquí me da toda la información, como pueden ver. Lo mismo. Sintaxis, descripción, ejemplos y absolutamente todo. Eso, nada más. Eso, bueno, básicamente es como para empezar, como, bueno, para finalizar, perdón, esta primera parte con la documentación. Que les recomiendo que la aprendan a utilizar bastante bien, la consulten, la busquen, porque esto a veces es mucho más fácil consultar aquí que ponerse a buscar por internet o en videos de YouTube. Y eso les digo por experiencia. Que a pesar de que esté en inglés, que es la desventaja, a pesar de que esté en inglés, que es el pequeño pero que le puedo ver, aquí está absolutamente todo lo que podemos hacer con las funciones. Y basta con copiar y pasarle al traductor, se me ocurre, y ya. Entonces, eso nada más por esta primera parte. Muchas gracias, Isaac. Bueno, antes de ir al receso, vamos a dar paso a Javier Pinchao, secretario del capítulo de Robótica y Automatización, para que nos brinde algunas declaraciones. Listo, muy buenas noches con todos. Se les recuerda que para las personas que aún no han ingresado, en el chat se va a encontrar el link de acceso al grupo de WhatsApp, en donde podrán encontrar en la descripción los links para el acceso a las clases grabadas y para unirse al grupo de Classroom. Ya. También se les recuerda que para obtener la certificación por 20 horas deben cumplir con el 75% de asistencia y con las tareas proporcionadas por el instructor. Además, no olviden que en la descripción de los grupos pueden encontrar el acceso al grupo de Classroom, donde van a ser subidas las tareas o los live scripts de las clases anteriores. Por otra parte, también se les informó que el día de mañana tendrán una clase extra en donde se realizarán ejercicios sobre los temas aprendidos durante la semana. A esta clase van a acceder las personas que pagaron por el certificado y a los miembros de base. Si desean todavía realizar el pago, pueden hacerlo hasta el mediodía de mañana. Y la información para poder realizar el pago mediante PayPal o Western Union en caso que sean de otros países o en tal caso de Ecuador, la información se encuentra subida ya en los grupos de WhatsApp proporcionados. Cualquier duda que tengan podrán comunicarse con los administradores del grupo. Y por último, no olviden que se van a sortear 2 certificados gratis solo a las personas que cumplan con el 100% de asistencia y con las tareas enviadas. Y por último, se les recuerda que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube y también sigan la Escuela de Ingenieros en Instagram y en Facebook. Muchas gracias, Javier. Recuerden que en este momento vamos a tener un receso de 10 minutos y pueden aprovechar si tienen alguna duda que desean hacerle a nuestro capacitador Isaac Alpala, pueden hacerla a través del chat de aquí de la reunión o a través de las redes sociales. Nosotros estamos pendientes para hacerlas llegar a Isaac. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en 10 minutos.
Bueno, estamos de vuelta con la capacitación. Nicole, no sé si estás presente para responder un par de preguntas. Bueno, para responder esas preguntas, después daremos paso a Nicole Ortega, presidenta del capítulo de RAS. Por el momento vamos a continuar con la capacitación. Isaac, ¿estás listo para continuar? Sí, continuemos sin problemas. Gracias. Listo. Entonces, bien. Ahora que ya sabemos qué es una función, qué es una entrada, qué es una salida, que tiene un nombre y todo ello, eh, creemos nuestras propias funciones. ¿No les parece eso más interesante también? No solo trabajar con las funciones internas de MATLAB, o lo que también se le conoce como las built-in functions, sino crear nuestras propias funciones. Entonces, vamos a hacer eso. Las funciones que vamos a crear ahorita son un poquito, eh, a ver, ¿cómo lo llamaría? Son un poco simples tal vez, pero va a ser únicamente para indicar que se puede crear este tipo de funciones. Porque, porque, chuta, ¿cómo les digo esto? Una función puede ser tan compleja como nosotros queramos. Y puede hacer tantos procesos y puede ser tan variada como nosotros queramos. En realidad, crear funciones dentro de MATLAB y dentro de cualquier lenguaje, yo imagino, es un arte, es totalmente un arte. Por ende, vamos a entender ahorita los conceptos generales de una función y con eso creo que estaríamos bastante bien. Entonces, vamos a crear justamente esto, crear funciones, ¿no es cierto? Ya, entonces, permítanme poner esto como título. Crear funciones. Primero hablemos de las funciones locales, que me parecen las más sencillas. Una función local, ¿dónde está? Una función local no es más que una función que va a tener su propio espacio de trabajo y está ubicada hasta el último del script. Eso, bueno, aunque una función puede estar tanto al último de un live script o de un script, como puede ser un archivo propio. Una función también puede ser un archivo propio, lo que ya son como los script functions, creo que se les llama, o live script functions. No recuerdo muy bien el nombre, pero ya depende. Y vamos a hablar justamente ahorita de eso. Entonces, primero las funciones locales. Entonces, una función local, creemos de rapidito, una función local es aquella que tiene su propio espacio de trabajo. Y se encuentra al final, se encuentra al final del script o live script, o puede ser un archivo aparte, un archivo independiente, así lo puede poner. Este es algo que no estaba contemplado, pero sí me parece interesante, la verdad, mencionar, porque sí por lo menos esto de crear funciones es bastante sencillo, pero cuando se lo explica bien, yo supongo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, me modestia aparte. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal una función? Yo, bueno, ya sé que existe una función que suma, ¿no es cierto? Ya sé que existe una función que realiza la suma de los elementos, se me ocurre, o que encuentra el número máximo, todo eso. Pero creemos una función súper sencillita ahorita que solo va a desplegar el nombre. Es decir, va a recibir una cadena y vamos a darle la bienvenida a esa persona con una función. Algo así súper sencillo, solo para introducirnos a eso. Entonces, hagámoslo. Entonces, primero aquí le voy a poner un clip solo para que no se me sea evidente la separación de los espacios de trabajo. Y ahí sí pongo function y voy a poner, primero, con la palabra function, creamos una función. Y como lo pueden ver, es una palabra reservada. ¿Por qué me doy cuenta que es una palabra reservada? Porque se pinta de color azul. Eso antes que nada. Ahora, ya que tenemos establecida la palabra function, vamos a indicar qué salidas va a haber.
Y en este caso mi función no va a tener salidas. Entonces no le voy a poner nada. Aunque no, creo que sí, para que se visualice mejor. Voy a poner txt. Se va a llamar txt mi salida. Lo voy a llamar texto, ¿ya? Txt de texto. Ahí está, esta va a ser mi salida. Así es como se indican las salidas dentro de Madlib. Si tuviera más salidas, pues evidentemente le ponemos como vector, como ya trabajamos. Y así sería el output 1, el output 2, el output 3, voy a quitar la O. Y así podemos indicar tantas salidas como nosotros queramos. En este caso, para hacerlo simple, solo quiero una. Y ya está. Ahora, ¿qué debo indicar? Debo indicar el nombre de la función. Entonces, pongo la palabra function, pongo las salidas, cuantas tenga, pongo un igual, y ahí sí voy a poner el nombre de la función, porque una función tiene un nombre, ya vimos eso. Entonces, ¿cómo le puedo llamar? Por ejemplo, le voy a llamar bienvenido, súper sencillito. Bienvenida. ¿Sí? Ahí está el nombre de la función. Y esta función, ¿qué va a recibir como parámetros? Va a recibir un nombre. Entonces, es ya, fíjense que esto ya es una función como tal. Ahí está ya con el formato de función. Entonces va a recibir un nombre. Listo. Ahí estaría ya. Y le doy Enter y en mi caso se autocompleta. Si es que no se les autocompleta, simplemente le ponen un end al final. Escriben end al final y ya, no hay problema si es que no se les autocompleta. Y como pueden ver, de forma automática se acaba de separar los espacios de trabajo. El espacio de trabajo general, por así llamarlo, y el espacio de trabajo de las funciones. ¿Por qué recalco esto? Porque el espacio de trabajo de una función es aislado. El espacio general es uno, el espacio de una función es otro. No están relacionados, no hay ninguna relación entre ellos. La única forma, entre comillas, de acceder es cuando yo llamo a la función. Cuando yo llamo a la función, aunque ni tanto acceder, porque en realidad la función va a trabajar a su manera y una vez acabe la función de hacer lo que tenga que hacer, va a eliminar todo lo que había en su espacio de trabajo y va a devolver las salidas. Y ya. Entonces, es por eso que es importante diferenciar eso. Y por eso se llaman también funciones locales, ¿no? Porque están trabajando en un entorno local. Ahora bien, dijimos que nosotros íbamos a devolver el nombre, ¿no es cierto? Entonces voy a poner la variable txt, va a ser igual a ¿qué? A un sprintf, que lo mencionamos antes de ayer, si no estoy mal. Y aquí voy a poner el texto formateado, o el texto con un formato, con un bonito despliegue. Entonces voy a ponerle que sea igual a ¿qué? Sprintf va a ser bienvenidos, bueno, bienvenido o bienvenida al curso de introducción a MATLAB. Bienvenido, aquí sería bienvenido y le voy a poner aquí el nombre, sería un S para poner el nombre. Recuerden que todo esto ya vimos en las sesiones anteriores y por favor no lo recuerdan o no lo comprendieron muy bien, les pido por favor revisar. Y listo, una vez pongo bienvenida, el nombre al curso de introducción a MATLAB, le vamos a poner aquí el nombre, ¿no es cierto? No. Punto y coma, para que no se visualice esa salida. Uy, perdón. Punto y coma para que no se visualice esa salida. Y listo. Y ahí estaría creada mi función. Entonces, diferenciemos, por favor, dos partes de una función. Porque la función, bueno, más bien dicho, mejor dicho, diferenciemos el cuerpo de la función. Entonces, el cuerpo es, establezco la función, es decir, function, con la palabra function inicio la función, luego de eso indico las salidas, pongo un igual, indico el nombre de la función y después indico las entradas. Y lo mismo, aquí puede tener tantas entradas como yo quiera, ¿no? Aquí pueden ser muchas entradas, pero bueno. Y luego de eso, ¿qué hago? Escribo el código. Aquí prácticamente ve el código de lo que quiero que haga mi función. Entonces, dentro de esta función va a haber ya de por sí una variable que se llama nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo la llame, tengo que ingresar a esta función un nombre. Es por eso que si se pueden dar cuenta aquí, en ningún lado yo he creado algo que diga nombre es igual a lo que sea. Yo no lo he creado. ¿Por qué? Porque ya existe. Por eso digo que son espacios de trabajo diferentes. E incluso trabajan de cierta forma diferente.
Entonces no es necesario aquí crearle. Y la salida le tengo que asignar justamente algo, ¿no es cierto? Y a la salida le estoy asignando este texto de aquí. Entonces veamos cómo funciona, ya que está creada. Ahora voy a poner entonces, voy a poner que, e incluso vean que le voy a poner de otra forma. Le voy a poner una variable name, que es nombre en inglés. Voy a poner nombre Isaac. ¿Ya? Vemos que ahí se crea. Ahora bien, voy a, de esta variable le voy a pasar como argumento a la función bienvenida. Y le voy a guardar la salida, le voy a guardar en, no necesariamente tiene que llamarse justamente igual, la entrada que yo le voy a dar tiene que llamarse igual a la entrada que la función espera recibir. Ni tampoco la salida que yo quiero recibir, tampoco tiene que tener el mismo nombre de la salida que la función me va a dar. Lo importante es que yo le pida ya, no es necesario que tengan el mismo nombre. Entonces yo simplemente le voy a llamar nada más, o bueno, mensaje le voy a poner ya, mensaje. Ya, y ahí voy a llamar a la función, como ya vimos cómo funciona una función, valga la redundancia, pongo bienvenida, abro paréntesis, cierro paréntesis y le paso un argumento. En este caso, tengo que pasarle el argumento name. Y al hacer eso, me da un error. Printf, es que es print, no print, es printf, ese es el error. Mil disculpas. Ahora sí. Ahí está. Entonces, vemos que el mensaje es, bienvenido Isaac al curso de introducción a MATLAB. Y listo, hemos creado nuestra primera función. Entonces, como les dije, esto es independiente. Aquí yo le pude haber llamado a esto como salida, por ejemplo. Salida, se me ocurre. No importa cómo yo le llame, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre de acá. Eso es irrelevante. La cosa es que aquí dentro sí tiene que tener el mismo nombre, ¿no? Aquí dentro sí, pero afuera no. Afuera, por eso son dos espacios, insisto. Que eso quede súper claro. Son dos espacios de trabajo, son dos mundos diferentes. Nada más. Y listo, eso sería todo. Y si es que yo le cambio, por ejemplo, aquí en lugar de ponerle name, le voy a solo llamar S, va a ser igual a, por ejemplo, no sé, un nombre, por ejemplo, Ángel se me ocurre, no sé. Ya. Entonces vamos a poner, aquí vamos a poner a la función bienvenida, le vamos a indicar que debe dar la bienvenida a Ángel, entonces S, y ahí está. Bienvenido Ángel al curso de introducción a MATLAB. Y listo, entonces como les digo, esta función puede ser tan compleja como nosotros queramos. Podemos pasarle matrices, podemos pasarle números, podemos pasarle una belleza de utilidades. Que incluso si es que tal vez nos queda un poquito de tiempo al final, les indico rapidito cómo se resuelve una ecuación diferencial utilizando MATLAB. Una ecuación diferencial, pero utilizando métodos numéricos. Que dentro de MATLAB es 3, 4 líneas de código y una función, como esta. Y listo. Es muy, muy sencillo. Entonces, eso, si es que nos alcanza tiempo, espero les puedo indicar eso. Si no, pues mañana lo haremos con las personas que se conecten el día de mañana. No hay problema por eso. Ahora sí, vamos con la siguiente parte. Ya tenemos una función local, que es esta. Ahora, esta función de aquí, yo también la pude haber creado aparte, como les dije, no necesariamente. Las funciones sí o sí van al final, eso sí, sí o sí. Si es que ustedes intentan crear código abajo, acá abajo, por ejemplo, 1 más 1, no les va a permitir compilar. Yo le doy clic, le doy clic, no me deja. Y si es que incluso le veo, me da un error, dice que las funciones deben estar al final del archivo y no puede haber nada debajo. Entonces, esto no es posible. Entonces, siempre sí o sí las funciones van al final. Y bueno, a lo que iba ahorita es que yo esto de aquí lo pude haber creado como un archivo aparte. Entonces, yo vengo para acá, voy a crear un archivo y le voy a pegar este código. Y fijemos que al pegar, se quita justamente la zona de despliegue. Y yo voy a guardar este archivo, un archivo de tipo función, siempre debe llamarse igual que la función. Entonces, esta función, como yo la llamé bienvenida, evidentemente tiene que tener el archivo el nombre de bienvenida. Entonces voy a guardar esto. Pero estoy en una carpeta que no debo estar aquí, ahora sí. Voy a guardarle y si se dan cuenta, incluso MATLAB mismo ya de por sí se dio cuenta que se llama la función bienvenida, ya le puso el nombre, yo simplemente le voy a dar en guardar. Y listo. Al hacer eso, ¿qué pasa? Que yo puedo eliminar esto, fijémonos que ya no la tengo creada ahí, pero a pesar de eso todavía existe. ¿Por qué? Porque está aquí, está en forma de archivo, pero igual existe.
Pero ojo, un detalle de esto es que la función sí o sí debe estar en la misma carpeta. Y lo podemos ver porque aquí, donde en la carpeta vemos que se crea un archivo que se llama live function. Y si es que lo creáramos con un archivo .m, porque se llama live function, porque justamente es un archivo .mlx. Pero si lo creáramos con un archivo .m, simplemente se llamaría función y ya. Cosas de archivos, nada más supongo. Pero bueno, la cosa es que la función o las funciones que nosotros hayamos creado para nosotros, sí o sí deben estar en la misma carpeta para poderlas llamar. Si no, no se puede. Bueno, si no, tenemos que hacerlo de otra forma un poquito más compleja, ya creando como tal proyectos dentro de MATLAB y cargarlos con GitHub, que es un gestor para administrar archivos y código y un montón de cosas más. Pero bueno, eso se sale de los conceptos de este curso, pero que sepan que también es posible hacer un proyecto entero y ahí crear un montón de cosas, archivos, funciones, todo, que se vincule entre sí. Pero bueno, ahí también se los dejo para que alguien, si es que le interesa, pueda igual seguir indagando más. Pero por el momento nos interesa únicamente esta parte de aquí, que la función está en la carpeta. Entonces, al hacer eso, veamos que a pesar de que no tengo nada acá abajo, igual esto sigue funcionando de igual manera. Fijémonos, bienvenido a... Voy a cambiar ese, le voy a poner, no sé, María. María. Y fijémonos que igual funciona, no pasa nada, no pasa nada más bien. ¿Qué pasa si es que yo le pongo un número? No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque, bueno, es decir, sí me devuelve esto, mira. Fijémonos que sí me devuelve el texto, pero no me dice qué, no me dice nada. Y esto pasa porque la función está especificada para que trabaje con una cadena. Ojo, este porcentaje es. Y a eso me refiero con que una función puede ser tan compleja como nosotros la hagamos. Puede ser tan robusta y tan flexible como nosotros la hagamos. Entonces, aquí la variable nombre, yo tendría que validar que eso sea un nombre. Y si no es un nombre, tendría que decirle, hey, eso no es un nombre, eso no es una cadena. Yo quiero que me des una cadena. Entonces, y ahí entramos allá más técnicas de crear funciones. Como les digo, crear funciones es un arte, es completamente un arte. Pero por lo menos para entender cómo funciona, está bastante bien. Entonces, bueno, en este caso, para no validarle y no demorarnos mucho, le voy a dejar así nomás, como Isaac. Listo, no pasa nada. Ahora hablemos acerca de las funciones, bueno, de las funciones globales, aunque no me voy a detener, simplemente les voy a indicar qué son y por qué no se las debo utilizar, porque no las recomiendo, ni siquiera MATLAB las recomiendo. Entonces, una función aquí era local. Ya. Entonces, una función global está determinada o creada por variables globales. Esa es la característica de una función global. Este es global. Uy, que ven mis ojos. Ya, una función global. Entonces, para crear una función global basta con tener variables globales. ¿Cómo creamos variables globales? Con la palabra global. Al poner la palabra global, que es una palabra reservada como la pueden ver, puedo crear la variable global A, la variable global B, la variable global mi edad, la variable global nombre, pero y se resaltan incluso con rojo y las variables globales se resaltan con un verde oscurito más o menos. Pero si se dan cuenta, de por sí ya está algo mal. De por sí. Ni siquiera he creado la función, solo he creado las variables globales, pero de por sí MATLAB ya me dice, hey, espérate un ratito. ¿Qué es lo que está pasando? En MATLAB, si es que yo indico, ¿qué me dice? Las variables globales son ineficientes y generalmente producen errores que son difíciles de diagnosticar. Utilice una función con entradas, con variables de entrada en lugar de variables globales. En su lugar, mejor dicho. Ya. Entonces, eso es lo que pasa. Que las variables globales generan, si es que uno las sabe manejar, son una maravilla, pero son muy difíciles manejarlas. Y generan errores, porque esta variable global me permite romper esa barrera entre el espacio de trabajo de una función y el espacio de trabajo general. Prácticamente rompe esa barrera y me permite trabajar con variables en ambos espacios al mismo tiempo. Pero yo les pregunto, estoy haciendo mi código, yo qué sé, estoy limpiando mi información
porque me vino con errores, se me ocurre. Por ejemplo, un caso típico, cuando uno toma mediciones de topografía y uno genera esa base de datos, de vez en cuando los puntos o las coordenadas, latitud, altitud, todo eso, generalmente, bueno, mejor dicho, de vez en cuando viene con un error, con signos raros o con algo parecido. Entonces yo tengo que limpiar esa información antes de procesar mi base de mis datos de topografía para generar curvas de nivel y lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que yo trabajo con variables globales, digo, no, qué pereza estar trabajando en un lado y en el otro, mejor hago todo con un solo lado, ya. Sí, pero ¿qué pasa si es que me diera error? Yo creé unas 5 funciones y tengo unos 3 live scripts y así es como estoy manejando. Y me da error. Como es una variable global, el error puede estar en cualquier live script o puede estar en cualquiera de las 5 funciones o puede estar en los dos lados. Entonces, no sé si me hago entender el punto. Ese es el problema de trabajar con funciones globales, que es muy, muy difícil diagnosticar el error, encontrar el error o los errores. Porque, no sé, yo personalmente jamás he trabajado con variables globales, solo he leído de esto y una vez intenté trabajar y me acuerdo que no me gustó lo más mínimo, entonces por eso dejé de hacerlo. Pero de cualquier manera es importante conocer el por qué no sirve, sino de qué sirve decir no sirve ya. Pues, la idea es saber por qué también. Es eso. Pero bueno, para términos generales vamos a hacerlo nomás. Entonces vamos a crear una variable global, por ejemplo, que sea la variable mi nombre, igual nombre. Creemos la misma de hace ratito, nombre. Nombre va a ser igual a... no tengo una idea mejor, tengo una idea mejor. Vamos a crear la variable mi edad, le voy a poner 19, por ejemplo. Y voy a crear ahorita la función, function, y voy a crear la función, lo mismo, bienvenida, pero otra bienvenida, va a ser una bienvenida 2. Entonces, un txt va a ser bienvenida en 2. Le voy a poner así, solo por poner un nombre. Igual esto de poner nombres también es recomendable que las funciones también sean autodescriptivas. Si es que yo voy a resolver una ecuación, se me ocurre, quiero resolver el sistema de ecuación diferencial LOT-K-voltear o presa-depredador, también se conoce así. Entonces, debería llamarle a mi función LOT-K-volterra system o presa depredador sistema o algo así, pero no poner cualquier cosa por si acaso. También es recomendable que las funciones también tengan un nombre autodescriptivo. Entonces aquí yo voy a pedir el nombre, como lo mismo, voy a hacer la misma función, solo que le vamos a añadir algo más. Entonces txt va a ser igual a qué? Va a ser igual a qué? sprintf, y voy a poner bienvenido, bienvenido o bienvenida, y voy a poner aquí la cadena que va a ser el nombre. Y aquí le voy a poner tu edad es, y le voy a poner aquí la edad, ¿no es cierto? Porcentaje I, esto ya lo vimos, insisto, en clases anteriores. Ahora bien, aquí debo poner también la palabra global e indicar que aquí tiene que estar mi edad como variable global. Y aquí ya la tengo dentro. Aquí, ahora ya la tengo dentro. Con esto de aquí. Ahora, esta variable mi edad que está afuera del espacio de trabajo, que está en el espacio de trabajo general, ahora está en el espacio de trabajo de la función. Cosa que no debe ser así. Quiero insistir mucho en que no debe ser así. Solo por indicarles cómo funciona, pero no debe ser así. Aquí indico el nombre e indico mi edad. Listo. Y le pongo un punto y coma para cerrar esto. Ahora sí, vamos a compilar esto. Vamos a compilar esto y a probar que me devuelve. Voy a poner mensaje 2, igual, algo rapidito, no me interesa mucho eso. Voy a poner la función bienvenida 2 y le voy a pasar únicamente el nombre, porque solo me pide eso, la función, ¿no es cierto? Solo me pide el nombre. Ah, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nombre. Le debo poner aquí, name, va a ser igual a qué? A, no sé, Gabriela, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a poner name aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver esto. Ahí está. Bienvenida, Gabriela. Tu edad es 19. Bueno, 19 años sería, ¿no? Años. Ahí está. Ahora sí. Tu edad es 19 años. Pero si se dan cuenta, esta variable de aquí no le estamos indicando en ningún lado.
esta está siendo modificada directamente desde acá afuera. Si es que yo le pongo aquí, por ejemplo, 15 años, veamos que igual funciona. Estoy modificando la función desde fuera. Pero insisto, esto ahorita parecería muy sencillo, qué bonito y todo eso, pero no, no, no. Si es que ustedes desean, adelante, cada quien es libre de programar como desee. Vivimos en un país libre, pero no, no es recomendable. Pero bueno, no está de más conocerles. Ahora, hablemos, para finalizar este día de hoy, creo que vamos a acabar temprano, la verdad, porque no quiero todavía ingresar al tema de gráficos, porque el tema de gráficos es... Me gustaría irle con tiempo para ir haciendo algunos gráficos de dispersión, de trazos y algunas cosas más. Entonces, por eso no quise entrar hoy en ese tema. Entonces, bueno, si acabamos un poquito antes, no pasa nada. Resolvemos más preguntas, supongo. O lo del sistema que les dije también puede ser. Ya, ahora sí. Creemos funciones anónimas, en cambio. Esas sí, yo, en lo personal, yo vivo enamorado de las funciones anónimas porque son extremadamente útiles y muy, muy fáciles de utilizar. Pero bueno, les presento aquí a las funciones anónimas. ¿Qué es una función anónima? Una función anónima es una función que no tiene nombre. No es más que eso. Una función anónima es una función que no tiene nombre. Ya, pero habíamos dicho previamente que las funciones, las características son que tienen entradas, tienen salidas, tienen un nombre. Entonces, ¿cómo es que una función no puede tener nombre? Entonces, no la puedo llamar. Sí y no. Una función anónima es una función que no tiene nombre, sin embargo, se le guarda en una variable, que es diferente. Ojo, es muy diferente. También alguna vez me acuerdo que me dijeron al revés, una función anónima es una función que es más fácil de utilizar y tanta cosa, pero yo nunca entendí la diferencia porque decía entonces, ¿para qué me enseñan esto si puedo utilizar esto? Pero no, técnicamente es eso, una función anónima no tiene nombre, pero se la guarda en una variable y esa variable hace de vínculo entre la función anónima. Yo sé que suena un poco enrevesado, pero es bastante fácil, vamos a verlo ahorita mismo. Por ejemplo, voy a crear la función anónima. Por ejemplo, supongamos que a mí me interesaría tener una función, voy a borrar esto ya, que esto de aquí, incluso lo voy a poner aquí por si acaso, no se recomienda su uso, por si acaso. Pero bueno, la voy a eliminar de cualquier manera porque en chiste no me interesa tener eso ahí. Ahora sí, una función anónima. Supongamos que yo quisiera crear tener esta función, por ejemplo, function. Perdón, aquí voy a poner un poquito rapidito. Y voy a poner function. Y voy a poner una salida cualquiera. Le voy a poner out, nada más, de salida. Out 01, de salida. Voy a poner cualquier cosa. Ahorita no estoy muy detallista en los nombres. Y voy a poner aquí mi función nada más. Mi función, solo por poner algo igual rapidito. Que va a recibir dos parámetros. Va a recibir X y va a recibir Y. ¿Ya? Entonces, esta función, incluso aquí, para que tenga sentido, llamémosle mejor la salida Z. ¿Ya? Entonces, o F, o bueno, como quiera. ¿Ya? Y incluso para hacerle más, para que le entiendan las funciones anónimas, le voy a llamar F a la función nada más. F. Entonces, Z, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿qué? A X punto elevado al cuadrado más Y punto elevado al cuadrado. Esto de punto se recomienda mucho siempre utilizar, así sea lo que vayamos a ingresar sean solo escalares, igual se recomienda poner el punto, porque el punto recordemos que a final de cuentas me permite vectorizar un código. ¿Por qué? Porque esto ya está indicando que si X es un vector, yo no quiero que se haga una potencia matricial o una multiplicación matricial. Yo lo que quiero indicar es que cada elemento se eleva al cuadrado. Entonces, este puntito me permite de una vez vectorizar este código, por más sencilla que sea la función. Entonces, yo podría poner justamente f y darle valores, por ejemplo, 2,2 y me da 8. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4 y 4 más 4 es 8. Y acá si le pusiera lo mismo, me da los valores. Ya. Pero suponiendo que esta sería una función que yo estoy requiriendo mucho, estoy utilizando mucho, estoy escribiendo mucho este código, entonces mejor lo hago una función. Una función es eso, además, muchas veces. Es simplemente el código que nosotros a veces estamos reutilizando mucho, mejor lo hacemos una función y ya está. Es más fácil utilizar a veces.
Pero bueno, entonces para crear algo tan sencillo, ¿para qué me molesto en crear como tal una función eh, a rajatabla? Crearle una función. O en su defecto, crear acá un archivo que se llame función para que tenga tres, ni siquiera tres, una línea de código, porque esto sí o sí va. La línea de código únicamente sería esta. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, justamente para esto es que existen las funciones anónimas. En este caso le voy a llamar g a la función anónima que le voy a crear. ¿Y cómo se le crea? Como una variable, como pueden ver. Por eso les digo que básicamente una función anónima es una función sin nombre, pero que está asociada a una variable que vincula con la función. Entonces, le voy a llamar g a la variable. Le voy a llamar g a mi variable y le voy a poner la función anónima. ¿Cómo indico a MATLAB que lo que voy a crear es una función anónima? Con el arroba, abro, cierro paréntesis y ahí ya está indicado que es una función anónima. Y dentro de estos paréntesis yo tengo que indicar los argumentos. Entonces yo decía x, y, lo mismo aquí son simplemente nombres, podemos darle cualquier nombre. Y voy a decir que esto es x punto elevado al cuadrado más y punto elevado al cuadrado. Y ahí es totalmente innecesario tener esta función de acá. ¿Por qué? Porque esto ya lo tengo en una sola línea. Es mucho más óptimo. Es exactamente lo que hice acá, pero con una función anónima. Y funciona de igual manera. G de, por ejemplo, 2,2. Ahí está, me da 8. 2, 3, 13. Está bastante simpático, creería yo, ¿no cree? Mucho más sencillo de manejar. Solo que tiene un detalle. Tiene un detalle, las funciones anónimas. Esto básicamente es una función anónima, ¿ya? Una función así de simple. Son funciones súper sencillitas que no tiene mucho sentido crearlas acá. Pero el único detalle que tiene estas funciones es que sí pueden tener tantas entradas como nosotros le indiquemos. Por ejemplo, z, t, nombre, edad. Puede tener tantas variables de entrada como nosotros le indiquemos. Pero la desventaja es que solo tiene una salida. Sí o sí solo va a ser una salida y va a ser la variable. Esa es la única desventaja. Sin embargo, si es que nosotros somos un poco perspicaces, yo solo dije que puede tener una salida, pero yo no he dicho qué tipo de salida es. No necesariamente tiene que ser un escalar. ¿Qué pasaría si es que yo me las ingenio y en lugar de pedir como salida un escalar, pido como salida una matriz? Eso es posible porque a la final una matriz puede ser una salida. Entonces yo aquí esto le creo en forma de matriz y la siguiente parte la voy a poner acá abajo. Por ejemplo, que me interesara recibir dos salidas. X al cuadrado y acá la otra salida va a ser el seno de X. No quiero trabajar la verdad con funciones trigonométricas. Simplemente va a ser X más 2 por Y, por ejemplo. Punto por Y, ahí está. Por ejemplo, entonces mi primera salida va a ser esta, la primera salida que yo quiero va a ser esta y la segunda salida que yo quiero va a ser esta. Fijémonos entonces qué pasa si es que yo le doy esto. Me devuelve un vector, tal cual yo le estoy pidiendo, porque yo le digo que la salida va a ser un vector. Y al hacer esto, de cierta forma, me sigue dando una salida, una función anónima. Pero como es un vector y yo me las arreglé, yo puedo, de ese vector yo lo guardo en una variable, por ejemplo, la variable b de vector, y le guardo ahí, y del vector indexo la primera salida que yo realmente quiero. Y ahí estaría. Digamos que es un pequeño truco. Estamos rompiendo el sistema, no sé cómo llamarlo, pero así es como podemos alterar. Por eso, a eso me refiero con que programar no es únicamente no es únicamente leer la documentación, porque a veces no está todo. No me acuerdo si esto está o no está, sinceramente. Pero algunas veces podemos hacer ciertos truquitos para que obtengamos lo que queremos, a pesar de que al principio no se pensaría que no se podía o que no se puede. Entonces, ojo con eso. Podemos hacer eso. Y listo, eso sería como una introducción también a las funciones anónimas. Ya que nos queda tiempo, hagamos de un pequeño plus, ya por ser, ya que nos queda 15 minutos, hasta las 8:50 para las preguntas y respuestas. Aprovechemos estos 15 minutos indicando cómo resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, porque ya tenemos todo el conocimiento que necesitamos. Necesitamos después únicamente una función, que ya sabemos que es una función dentro de MATLAB, que ya vamos a hacer eso. Entonces, eso vamos a hacer ahorita ya para no estafarles con el tiempo y que se cumple el tiempo que quedamos.
Entonces, resolvamos rapidito cómo resolver una ecuación diferencial ordinaria nomás, nada más, dentro de MATLAB. Entonces, le voy a poner Edo, nada más. Edo. Pongámosle como título y vamos a hacer eso. Ojo que lo vamos a hacer de forma numérica. Dentro de MATLAB se resuelve esto de forma numérica. Podemos utilizar una caja de herramientas que se llama Symbolic Math Toolbox. Bueno, Symbolic Math en realidad. Y con esa caja podemos obtener las soluciones exactas. Pero en ocasiones obtener una solución exacta es complicado, requiere mucho proceso, tanto de la computadora o a mano, o directamente es casi que imposible. Entonces, por eso es también recomendable conocer cómo calcular EDOs utilizando las formas numéricas. Y la función que nos va a servir para este fin va a ser la función protagónica. Función protagónica es O de 45. Hay una familia de funciones. O de 45, O de 13, O de 11, O de 23, que depende de la rigidez del sistema. No me quiero meter mucho en esos temas, pero que sepan que la función O de 45 es la más genérica, ¿ya? Eso es lo que me interesa. Entonces, supongamos que el sistema de ecuaciones diferenciales que yo quiero resolver es este. Supongamos que yo quiero resolver este sistema de aquí. El sistema de la derivada de y respecto de x. Algo así súper rapidito. La derivada de y respecto de x va a ser igual a ¿qué? Le voy a poner igual a x, nada más, ¿ya? Para hacerle sencillo. La derivada de x respecto, bueno, vemos que sale x por y, la verdad no he resuelto este sistema. Vamos a ver. X por y. La derivada de x respecto de y es igual a x por y. Entonces, resolvamos este sistema. ¿Ya? Primero, un sistema de ecuación diferencial para resolverse numéricamente de por lo menos una EDO, porque si hay otras formas, pero debe estar de esta forma. Debe estar despejada la derivada. Tiene que estar despejada. Por eso, de un lado está la derivada, del otro lado está todo lo demás. Ahora sí, vamos a crear. Entonces, para crear una ecuación diferencial, y aquí vamos a ponerle también la condición inicial, que se nos está olvidando, con y de x, porque y depende de, y de 0, perdón, es igual a 0. Bueno, me voy a poner esta condición inicial rapidito. ¿Ya? Entonces, esa es mi condición inicial, porque también la necesito. Si no tengo condición inicial, no puedo resolver una EDO numéricamente. Sí o sí no necesito. Sin condición inicial se pueden resolver las EDOs exactas, pero eso ya es otro tema. Ahora bien, entonces dentro de MATLAB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, establecer el rango en donde yo voy a trabajar. Entonces, es decir, de dónde a dónde quiero resolver mi sistema. En este caso quiero para valores de x desde 0, porque miren, incluso el sistema empieza en 0, para x desde 0 hasta 5, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Entonces a esto yo le voy a llamar x range, es decir, rango de x. Y le voy a poner como un vector 0 hasta 5. Ahí está. Ese va a ser el rango. Ahora bien, y bueno, ahorita si se dan cuenta ustedes ya tienen la capacidad de entender todo esto, porque ya vimos que es una variable, ya vimos que es un vector, ya vimos todo esto. Entonces, a eso me refiero que bien entendidos los fundamentos, resolver esto es cuestión de saber cómo funciona la función, valga la redundancia, y nada más. Ahora, luego de esto, necesito establecer el valor inicial. Entonces, y es 0 es igual a 0. Un detalle de la función ODE, bueno, un detalle de este valor inicial es que el x inicial o el rango inicial de la variable independiente debe ser correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si mi rango le hago entre 1 y 5, entonces este y es 0 querría decir que la condición inicial es y de 1 es igual a 0. Esto querría decir, si es que yo no le hago concordante. Por eso aquí sí o sí tiene que ser el mismo valor. Si es y de 0, entonces y es 0 aquí. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ser importante. Cuidado con eso, porque eso por lo menos no lo he visto explicado muy bien que digamos, pero mucho cuidado con eso. Y listo. Ya está. Ahora vamos a crear una función para resolver la EDO. Entonces vamos a poner acá function y le voy a llamar a mi función d de y de x.
¿Y cómo le voy a llamar? Le voy a llamar mi function, aunque no debería llamarle así, pero por el momento no sé qué otro nombre poner. Así que le voy a poner así nada más ahorita. Y listo. ¿Qué debo ingresarle aquí los parámetros, ¿no es cierto? Para resolver una EDO, solo se pueden ingresar solo se puede pedir dos entradas. El valor de X y el valor de Y. Solo se puede pedir eso. O el valor de T, o el valor de la variable independiente y el valor de la variable dependiente. Entonces aquí voy a poner X y le voy a poner Y. Solo se puede pedir eso, no se puede pedir nada más. Esa es una característica de lo que me pide para resolver una EDO numéricamente. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues nada, ya solo planteo el sistema, d de y, d de x, por eso es importante que esto esté despejado. Pongo lo que está aquí, x punto por dije, y. Listo, ahí está. Ya tengo mi función, ya sabemos que es una función, ya sabemos que esto es la salida, ya sabemos que esto es el nombre, ya sabemos que esto son las entradas, esto ya sabemos que es el cuerpo, y ahora sí, y que la función va al final, y ahora sí voy a resolver. Le voy a resolver, ya sabemos que una función puede tener varias entradas o varias salidas. Entonces la función OD45 tiene varias entradas y varias salidas, insisto. Pero yo voy a pedirle solo dos. Voy a pedirle los valores de X. Entonces X sol le voy a llamar. Y los valores de Y. Y sol. ¿Por qué X sol y por qué Y sol? Porque son las soluciones. Van a ser los puntos que yo voy a graficar. Porque a la final los métodos numéricos me dan eso, me dan puntitos. Yo doy valor de X, me da un valor de Y. Doy valor de X, me da un valor de Y. Eso es un método numérico, por lo menos para resolver EDOs. Entonces, utilicemos la función OD45. ¿Y qué me pide? Me pide una función. Entonces le voy a poner arroba y le voy a poner mi función, ¿no es cierto? Mi function. Ahí está. Ahí está. Le estoy diciendo que la función que va a utilizar es esta de aquí. Y el arroba me pide porque debe ser una función anónima. Entonces yo lo hubiera podido crear aparte, sí, pero generalmente van a encontrar mucho en la documentación o en videos o en cualquier lado, casi siempre se crea de esta forma. Aunque, insisto, se podría crear como una ecuación anónima, como una función anónima, quise decir. Pero le hago la referencia que esta sea una función anónima con el arroba antes del nombre de la función. Solo eso, nada más. Listo. Y además es conveniente crear de esta forma porque esto de aquí me permite también solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahí sí o sí necesito trabajar con una función de estas. Entonces, eso sí, no estaría de más aclarar. Entonces, no está de más que lo aprendamos así. Ahora, ¿qué debo indicarle? Veamos qué me pedía. tspan hace referencia al rango, entonces es xRange para mí. Ese es mi rango. Y ahora me pide la condición inicial, que yo le llamé Y0. Y listo. Tendríamos ahí los valores de X y los valores de Y que solucionan esta ecuación. Aunque bueno, me da puro 0, 0, 0, 0. Vaya, qué ecuación diferencial más rara. O bueno, debe ser por la condición inicial que le estoy dando tal vez. Veamos si le doy otra condición inicial. Y de 0 va a ser igual a 3 tal vez. No sé qué 2 será. Ahorita lo estoy probando yo también. Ahí me dio valores. Parece que era el problema. Vamos de unos 10. Entonces aquí le voy a poner 10. Estoy probando. Parece que me da valores, la verdad. Aunque son valores súper chiquitos, sí, comienza a crecer ya. Ok, entonces, y bueno, para visualizar estos datos, para que no te queden en el aire, un pequeñito adelanto que les dejo para el tema de graficación es que la función plot nos permite graficar. Ponemos puntos de X, X sol, ponemos puntos de Y se grafica. Y la solución numérica de la EDO. Aquí está. Sería esta línea de aquí. Permítanme, le maximizo mejor la gráfica. Esperemos que se maximice. Ábrete, sésamo. Ahí está. Esa sería la función. Va desde 0, 0, 0, 0 hasta acá. Según veo, crece de esta forma. Así sería. Y listo. Hemos resuelto nuestra ecuación diferencial ordinaria. Esta sería la función. Porque recordemos, a la final resolver una ecuación diferencial ordinaria es resolver una ecuación diferencial es encontrar una función. Y esta sería la función. Y listo, eso sería todo. Ya veríamos el día lunes qué es la función plot, qué son los gráficos y todo eso. Pero por el momento quise dejar esta pequeña introducción nada más. Y pues nada,
eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Isaac. Tenemos una pregunta. Mm, Bueno, nos acaba de llegar una, dice MATLAB puede hallar la ecuación de la curva que es solución numérica del sistema de EDOS. Podríamos aplicar una regresión, se me ocurre, porque al final una regresión es lo que me permite hacer eso. Pero directamente yo desconozco una función que nos permita y tampoco le vería mucha utilidad. Porque nosotros generalmente cuando resolvemos una EDO numéricamente nos interesa evaluar el comportamiento de la gráfica, de los puntos, más que tener la función en sí. Entonces, como te digo, personalmente desconozco, yo lo haría mediante una regresión si es que me solicitaran eso, pero no, directamente desconozco una función que me encuentre directamente la función, a menos que utilice variables simbólicas. Eso sí, que encuentra sí o sí la función. Listo. Otra pregunta dice, ¿esta función EDO45 se refiere al método de Runge-Kutta 4.5 para resolver ecuaciones diferenciales? No. Método de Runge-Kutta 4.5 no es método de Runge-Kutta solo 4 o 5. Ahí me confundí. Si no estoy mal, los métodos de Runge-Kutta son del orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5. Pero bueno, no hace referencia a ningún método en realidad. Hace referencia a las formas en que soluciona. Por ejemplo, cuando solucionamos un sistema de ecuaciones lineales con la división izquierda el día de ayer, nadie me preguntó, pero me pudieron haber preguntado, ¿eso lo está resolviendo con Kramer, o lo está resolviendo con sustitución, o lo está resolviendo con qué? Y yo les digo que no importa, que MATLAB ya ha optimizado esas funciones para que lo hagan de la mejor manera posible. Entonces, lo mismo aquí con la función O de 45, no es que siga un método en particular, sino de forma interna elige el método y nos devuelve tal que la solución sea la más adecuada y nos devuelve en el menor tiempo posible. Listo. ¿Cómo puedo hacer para que la entrada de datos mediante input sea reconocida como una función anónima? No, eso no importa. Es decir, es que tú lo que ingreses es lo que la función va a reconocer. Si yo ingreso un número y no le altero a ese número dentro de la función, va a seguir siendo un número. Si yo ingreso un texto, una cadena, un arreglo carácter, lo que sea, va a seguir siendo eso. Es decir, se mantiene la propiedad del tipo de variable que yo le dé a la función, a menos que dentro de la función yo la modifique. Eso sí. Pero si tú ingresas una función anónima como argumento de alguna función que tú crees, y eso no se va a alterar, no te preocupes por eso. Listo. Para la solución de la EDO, ¿me puede recordar a qué hace referencia Y0 igual a corchete 0 espacio 5? Según veo, les ha interesado bastante. Este tema de métodos numéricos a mí en lo personal me apasiona full porque, no sé, me parece muy divertido ver hasta qué punto las matemáticas, si bien no pueden encontrar la solución exacta, se pueden aproximar. Por eso me gusta bastante. Pero bueno, tema aparte. Ya, no te preocupes. Lo que pasa aquí es esto. Mira, este rango de aquí es el rango en el cual yo le estoy diciendo a X que me encuentre la solución. Perdón, bueno, de la variable independiente, ¿ya? Porque generalmente las C2 no son de Y de X. Generalmente las C2 dependen del tiempo. Cuando analizamos un sistema presa-depredador, que también nos sirve para analizar precios y un montón de cosas más. Cuando analizamos, por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton o sistemas de tanques, lo que sea. La cosa es que este de aquí nos representa el intervalo de acá abajo, mira, de 0 a 5. El intervalo de la variable independiente. Entonces, si yo aquí le pusiera de 0 a 10, vamos a ver que eso se modifica y me va a crear hasta el número 10. Mira, hasta acá. Como lo puedes ver. Claro que ahí se ve muy rara la EDO, ¿no? Porque se comporta un poquito raro entre 0 y 8. Entonces, entre 0 y 5 para mí está bien. Eso. Y la referencia a la que hice es que
Este y de 0 quiere decir el valor de 0, entonces el rango inicial empieza en 0. ¿Por qué? Porque la condición inicial, esto de aquí, es y de x igual a 0, básicamente. Esto es como escribir y de x igual a 0. ¿Ya? Es lo mismo. Y de x igual a 0, entonces empieza en 0 mi rango. Y en ese punto, entonces, y0, ¿cuánto vale en ese punto? Vale 10. Es por eso. Tiene que ser correspondiente. El x0, aquí el y0, es justamente correspondiente a eso. Eso nada más. Espero haberme hecho entender. Ya, Isaac, ya que estás ahí, también preguntan que cómo se puede cambiar el tema de layout a uno oscuro. Ah, no es posible. Lastimosamente no es posible. Yo sí he pensado, la verdad, en algún rato no sé, mandé una cartita a ver si aceptan como sugerencia desarrollar un tema oscuro, porque en el personal a mí también me gustan mucho los temas oscuros y además de que no cansan tanto la vista, pero no se puede. Lo que se podría hacer es modificar de cierta forma el fondo, es decir, ponerle el fondo manualmente nosotros negro y modificar las letras que sean claras. Eso sí, pero que haya una opción como en el teléfono o como en otros editores de cambiar los temas, no hay cómo. Pero bueno, si es que a alguien le sirve, nos venimos a la parte de preferencias y nos venimos a la parte del editor. Déjame ver dónde está. Language code. ¿Esto de quién es? ¿De quién es? No, 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 no. Aquí en fonts. General. No me acuerdo exactamente en qué parte están los colores. Pero por aquí no estaba. No, el display no, eso no me interesa. History, los colores. No, eso no es. No me acuerdo. Ah, aquí está. Aquí está. En colores. Ay, qué pilas. En los colores está. Entonces, en teoría, dice que utilice los colores de tu sistema, ¿no? Y deberían ser oscuros, pero no se puede. Entonces, lo que tú podrías hacer es aquí venir a modificar. Por ejemplo, le quitas este visto de aquí y ya te permite modificar. Por ejemplo, yo parece que le he tenido alguno medio creado. Ah, mira, yo parece que le he tenido modificado alguno para ver qué tal me servía. Y se vería así. Te voy a ahorita dejar un momento. Se vería así. Pero si te das cuenta es raro, como que no contrasta, porque él sigue siendo blanco en esencia. Solo se han modificado ciertas cositas. Parecería que lo han desarrollado a medias. Entonces, me refiero a que parecería, no es que esté mal desarrollado, simplemente que MATLAB no tiene el modo oscuro. Entonces, eso podría hacer, venirte a la parte de colores y aquí quitarle este visto de usar el sistema y ponerte a modificar de como a ti te guste. Eso se podría hacer. Muchas gracias, Isaac. Rubén Delgado nos pregunta por una confirmación. Nos dice, o sea, cuando se hace numéricamente, ¿importan más los resultados en un punto específico? Claro, a la larga, nosotros cuando resolvemos numéricamente no estamos interesados en conocer la función, sino estamos interesados en evaluar en algún punto de la función. O en este caso, insisto, el sistema presa-depredador, que es de los más comunes para resolver, nos interesa saber cuál va a ser la población de conejos y cuál va a ser la población de zorros, por ejemplo, que serían las presas y los depredadores respectivamente, a los 10 años, por ejemplo, o a los 5 años. Entonces no nos interesa mucho la función, nos interesan más los resultados, los puntitos. Gracias, Isaac. Otra pregunta, Ángel Velasco nos dice, ¿es posible usar MATLAB como otro editor, con otro editor, tipo VS Code? Ah, claro, con VS Code sí se puede utilizar MATLAB, pero no le recomiendo lo más mínimo, sinceramente, sí lo he probado. Sí lo he probado y no es nada óptimo, hay que hacer un montón de cosas, hay que instalar un par de cosas, si es que uno quiere tener tal cual el editor como lo tuviera en MATLAB, pero no es nada recomendable. Si es que quieren utilizar algún editor en línea, algo así, utilicen el MATLAB online. Y eso justamente es lo que hablamos hace un par de días, de que dentro de MATLAB no es nada necesario uno ponerse a buscar editores, cuál editor es mejor, me recomiendan este de aquí, porque eso es un lío. A cada persona le gusta diferentes editores. Dentro de MATLAB no, es un editor y punto. Entonces, eso nada más. Gracias, Isaac. Y una última pregunta referente al tema anterior. Nos dicen, ¿se puede decir que tanto help como doc siempre deben ir entre comillas dobles y paréntesis? No necesariamente. Eso sí puede variar, porque verán. Porque fijémonos, aquí lo voy a hacer. Help, le voy a poner aquí en espacio min.
Fijémonos que es una forma diferente. Si es que le pongo acá abajo en cambio help y le voy a poner entre comillas dobles min, igual me devuelve. Y le voy a poner help y entre comillas simples min, igual me devuelve. A esto me refiero que MATLAB está muy bien configurado, que ciertas funciones, por no decir la mayoría, es indistinto utilizar doble comilla que simple comilla para la función. Pero no significa eso, ojo, eso no significa que esto de aquí, esto sea lo mismo que lo de acá. No significa, porque ya vimos que esto es una cadena, esto es un arreglo carácter, pero las funciones están optimizadas para no diferenciar, para trabajarlo de igual manera. Muchas gracias, Isaac. Al parecer ya no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. En este momento vamos a dar paso a Javier Pinchao, secretario de RAS, para que nos ayude con las aclaraciones sobre los certificados que se van a sortear. Muy buenas noches. Los 2 certificados que se van a sortear va a ser entre todos los que han ingresado al curso, incluyendo a los que pagaron y los que no. En caso de haber pagado por el certificado y ser ganador del premio, se les devolverá el dinero, se les dará el reembolso de su dinero. En caso contrario, no. Y también para las personas que están preguntando a dónde tienen que enviar el voucher o comprobante de pago, en el grupo de WhatsApp se les va a poner a quién enviar el mensaje. Eso sería todo. Gracias, Javier. Otra cosita más que me olvidaba. También se les recuerda a las personas que han pagado la certificación y a los que son miembros de VAS, por favor, estar pendientes de sus correos electrónicos. Muchas gracias, Javier. Y bueno, lo que restaría decirles es que no se olviden de llenar el link de asistencia. Y eso sería todo por hoy. Les esperamos, bueno, los que han cancelado el valor de la certificación el día de mañana. Y con los demás, continuaremos con la capacitación el día lunes. Muchas gracias por asistir. Y eso sería todo por el día de hoy.